Mi nombre es Diego Camargo, soy licenciado en Educación con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como saben, en Colombia hay muchos pueblos indígenas. Aproximadamente hay 102 registrados, de los cuales se habla más o menos 65 lenguas. De esas, estuve en una que es el pueblo Sicuani, ubicado en el departamento del Guainía, aunque ellos están asentados en el Bichada, en el Meta e incluso en Venezuela. Bueno, mi carrera es en educación. Como educador, tengo la preparación, obviamente, de la universidad para uno abordar todo el tema educativo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación está marcado en la Ley General de Educación, en el artículo 55, que está la definición de cómo se debe abordar. Incluso en el artículo 10 de la Constitución Política nos habla también de que el idioma oficial en cada pueblo que tenga su tradición lingüística propia, ese es el oficial. Entonces, en este caso, en este pueblo indígena que yo estaba, es el Sicuani. Entonces, ahí la lengua oficial no es el español, es el Sicuani. Yo llegué allá y me encontré con que las personas, o sea, no podía creer que todavía en Colombia se hablaran pues una lengua diferente al español. Muchos de nosotros creemos que en Colombia no existen pueblos indígenas todavía. Algunos me preguntan, ¿usted dónde trabaja? Yo trabajo en el Guainía. Entonces, ¿y eso dónde queda? Eso es Colombia. Entonces no conocemos ni geografía y mucho menos pueblos indígenas. Y resulta que estos pues están siendo abordados desde las diferentes políticas de una manera que los ha marginado casi que del mundo en que habitamos. Bueno, eso es totalmente selva. Usted va en el avión y a una altura usted ve todo verde, verde, verde y ve un puntico, y ese puntico es la comunidad. O sea, es selva, rodeado totalmente, queda a orillas del río Guaviare. Bueno, los Sicuani son un pueblo nómada, aunque ahorita ya son sedentarios. Es un pueblo que se caracteriza por tener un cabildo, y dentro de esos está el capitán, el gobernador, alguaciles y todo lo que tiene que ver en la organización. Y también dentro de su propia organización están, digamos, identificados por clanes. Los clanes son identificados por familias y cada familia los identifica un animal. Por ejemplo, el tigre, el clan pescado, el clan chigüiro, pues muchos animales. Y dependiendo de las características que tienen los animales, así mismo le atribuyen las mismas características a la familia. La comunidad de Carpintero está integrada aproximadamente por 450 habitantes. Las viviendas hace mucho tiempo, hasta 1995, en esta comunidad específicamente, eran de palma, tabla y piso de tierra. En 1995 se hizo un proyecto por parte de la gobernación para la mejora de vivienda y pusieron techo de zinc, algunas paredes de cemento en concreto y piso de cemento. Bueno, una de las cosas más difíciles es el acceso a la propia comunidad, que son 2 horas en avión y más o menos 8 horas por río. 2 horas en avión pues desde Villavicencio, ¿no? Si contamos todo eso desde acá pues es muchísimo tiempo. Y que no hay disponibilidad, o sea, usted no puede viajar allá cuando quiera, sino cuando se pueda. Y de igual forma, alguien se enferma
muchas veces es difícil sacarlo. Una apendicitis se puede morir porque pues no hay forma de sacarlo pronto. Hay un puesto de salud, pero es totalmente ineficiente. Lo más satisfactorio es poder compartir con personas con un pensamiento totalmente diferente al de uno. Los intereses de ellos son muy diferentes a los de nosotros y yo creo que eso le hace a uno como ver la vida de otra forma. O sea, uno se pregunta al ver a otro que puede vivir de otra forma a la que uno tiene, entonces uno dice si vale la pena uno seguir pues con su estilo, que muchas veces no es muy sano, porque nosotros llevamos un estilo como de consumo, de que todo me lo venden, todo lo compro, y ellos ya en un estilo ya muy relacionado con la naturaleza. Y yo creo que eso es una de las formas que uno puede aprender, el trato con la naturaleza, los animales, la misma relación con las demás personas. Una de las cosas que quiero compartir es el cuidado que se debe tener con la naturaleza, que el mismo señor Juvenal lo comparte en el video, y que ellos ven la mentalidad de nosotros, a quienes ellos llaman blancos, que en realidad nosotros no somos blancos, sino que somos mestizos, somos producto de este mestizaje, pues este proceso histórico que hemos vivido. Y él manifiesta que la mentalidad de los blancos es destruir todo y volverlo un desierto. Él dice eso. Y él dice, en cambio nosotros amamos los árboles, amamos las palmas, amamos los mangos, todos los árboles de la selva. Entonces eso es una de las cosas que hay que rescatar. Nosotros solo pensamos en hacer finca, meter ganado, y ya, y luego nos estamos quejando, no, que se acabó el agua, que vamos a trabajar en esto porque ya no hay nada que hacer. Y no, o sea, no tenemos como la reflexión y la conciencia que estos pueblos han tenido desde hace muchísimo. Ellos nos llevan tiempo adelantado a nosotros, y nosotros creemos que por estar en esta carrera contra el tiempo para conseguir los recursos económicos, creemos que podemos hacer cualquier cosa en contra de la naturaleza. Del mundo, que en la parte Orinoquía, Amazonía, rico Bueno, esta comunidad llegó a mediados de los años del siglo XX, pues fueron sacados de los llanos orientales, cuando eso hubo un periodo histórico que a ellos le llamaban por allá la Guajibiada. Pues ellos son sicuani y su familia lingüística es el guahibo, y entonces por eso les llamaban las Guajibiadas, que consistía en ir a cazar indios. Durante todo este proceso, como estaban constituyendo en haciendas todo ese territorio que era el de ellos, entonces ellos les tocó replegarse hacia otras zonas, más adentro de la selva, y llegaron hasta este territorio que es en el Guainía y el Bichada, toda esta zona. Luego de eso, de que ellos se asentaron ahí nuevamente en un territorio nuevo, hubo una evangelización de una señora que se llama Sofía Müller, o Sofía Müller. ¿En qué consistió? Básicamente lo que pude indagar y que ellos mismos me contaban es que ella satanizó todas las tradiciones de ellos. Entonces, que por ejemplo que la chicha, que los bailes, que lo de los chamanes, que todo eso era obra del diablo, y hasta llegó al punto de prohibir todo totalmente, o sea, todo fue prohibido y hasta ahí llegó. ¿Qué pasa con esto? Pues ellos mismos me han dicho que esa evangelización hizo que ellos cambiaran totalmente su cultura. Por ejemplo, usted pregunta allá en esa comunidad, ¿no? Porque en otras comunidades puede ser diferente. En esa comunidad usted pregunta por un payé, que es otros indígenas lo llaman jaibaná o taita.
y no hay, solo hay como rezanderos, gente que reza, sí, que reza que la culebra, que la sangre, todo eso, pero que un paye de verdad que lo hacían con yopo y que ellos viajaban y descubrían las enfermedades. Por ejemplo, un enfermo de cualquier enfermedad, pues ellos lo curaban. El paye viajaba, iba hasta una cueva y lo sacaba de la cueva, ¿sí? No literalmente, en su viaje, lo sacaba de la cueva y el hombre se mejoraba. Aparece un tapir, que es una danta. Este animal, pues en la cultura sicuani, eran dos hermanos. Esos dos hermanos resulta que se fueron a vivir juntos. Entonces, como se fueron a vivir juntos, ellos se fueron para el monte y regresaron convertidos en ese animal, ¿sí? Entonces, luego cuando ellos volvieron, dijeron que no los mataran, que eran ellos. Nosotros somos los hermanos, pero no nos maten. O que si los mataban tenía que compartirlos con toda la comunidad, porque si no era como una mala señal, quería decir que algo malo iba a pasar. Entonces, y eso se cumple hasta estas alturas. Por ejemplo, allá llegaba alguien con una danta a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y eso se despertaba toda la comunidad, y a todo mundo le tenían que dar. Te la comparten con toda la comunidad y es casi que obligación compartir con toda la comunidad, si no algo malo puede pasar. Bueno, de las actividades económicas se puede resaltar el trabajo que se hace en el conuco. El conuco es como la huerta, pues el tumbado que se hace para cultivar. Entre lo que se cultiva se encuentra el plátano, la yuca dulce, que es la yuca de por acá normal, y la yuca brava. La yuca brava es una yuca que tiene veneno, pues es yuca venenosa, y se le hace un proceso para poder consumirla. De ahí sacan el mañoco y el casabe y el almidón. En cuanto a alimentación, gastronomía, todo eso, en platos típicos y tradicionales que a ellos les encanta mucho, pues hay uno, por ejemplo, que se llama el ajicero, mingao. El mingao, por ejemplo, es mañoco, que es fruto es como una harina. En el Baupé le llaman fariña, y es esa harina que la revuelven con agua, y cuando se levantan por la mañana o por la tarde cocinan eso, y eso se llama mingao. Esa misma agua preparada con la misma materia, y lo sirven, por ejemplo, cuando usted acaba de hacer deporte o que está trabajando, toma, se llama yucuta, ¿sí? El ajicero es, por ejemplo, pescado con ají, mucho ají, les gusta la comida muy picante. Es un ají que lo muelen, le echan un poquito de sal y es muy fuerte. También está el yare, que es zumo de la yuca brava, y se revuelve también con pescado y todo esto, pero es bien fuerte. Durante 4 años me desempeñé como docente de aula, y los 2 últimos años fui el rector de la institución, que es una institución de aproximadamente 170 estudiantes. Éramos más o menos 13 profesores, 2 auxiliares, 2 señoras que preparaban los alimentos, y también había un auxiliar para el mantenimiento de la institución. La educación para los pueblos con identidad propia debe ser muy contextualizada y debe ser bilingüe. En estos casos, la mayoría de los profesores que se han llevado no son conocedores de la lengua, debido a que van de Bogotá, Medellín, de Villavicencio, y muchos de ellos no se interesan por conocer la lengua.
O sea que en ese punto no se ha cumplido pues la etnoeducación. En eso consiste, ¿no? En que la educación sea propia. El currículo debe adaptarse a las necesidades del contexto, al ritmo de vida que ellos llevan, y también debe adaptarse a las necesidades que se tengan. Hablan el idioma de ellos, que es el sicuani, y también hablan el español, pero el español lo hablan pues lo que se llama diglosia, que es el idioma que se aprende solo para llenar necesidades. Se ha tratado de implementar el español como segunda lengua, incluso mi trabajo de grado fue sobre la enseñanza del español como segunda lengua en la institución educativa de Carpintero, y se hizo un trabajo importante, pero o sea, solo es el inicio. El problema es que como institución educativa no solo se puede con un docente que tenga la iniciativa, listo, necesitamos quien tenga quien inicie, pero se necesita el compromiso de todos, y es difícil que todos se comprometan. Bueno, eso pasa en todo lado pues no hay un consenso al 100%. Hay muchos choques de nuestra mentalidad. Nosotros somos como muy capitalistas en cierta forma. La forma de pensar de ellos y el para qué prepararse es totalmente diferente a la de nosotros. Nosotros vivimos en un constante ir y venir. Todo en lo que tiene que ver con la consecución del dinero para sobrevivir. En cambio ellos viven de una manera más tranquila, viven de acorde a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, que por la mañana salen a pescar, que bueno, si hubo pescado vienen, disfrutan. De las cosas más importantes que yo haya logrado aprender, yo creo que la lengua, pues no al 100%, pero sí en un 90%. Tiene palabras muy largas. Tiene, por ejemplo, en vocales son 6 vocales, entonces A, E, I, O, U, U. Entonces esa otra, cuando alguien va a aprender, ya de una vez le agarra pereza. No, eso es muy difícil. Tiene palabras de 9, 10 sílabas, pues incluso español también tiene muchas, pero es un poco más fácil. Por ejemplo, para decir jefe, ¿cierto? Solamente una palabra es penamataca y torrobin. Entonces ya con eso. Bueno, para saludar es fácil, se dice Ika y el otro responde aja. Por ejemplo, Deitsmi, ajibi. Buenos días, Nakayamatakabi. Buenas tardes, Nakayame Rabi. Y así. Una de las cosas que podemos rescatar de este pueblo y de esta experiencia es digamos, la disponibilidad para la realización de muchas actividades. Por ejemplo, uno convoca a una reunión, que hacer deporte, todos están disponibles, que para practicar un baile, una danza, así no sepan nada de bailar, todos están disponibles, yo quiero, y todos aprenden. Entonces eso es una parte bonita. Por ejemplo, uno por acá va a decir que vamos a tal parte, un encuentro, y eso es imposible porque todo el mundo anda ocupado en muchas cosas. La idea es esa, tratar de mostrar que hay gente que vive diferente a uno y que vive feliz.